Decíamos al empezar el programa que íbamos a hablar de la inteligencia artificial y para eso tenemos invitado especial, pero antes siempre es importante hacer el recorrido por la agenda internacional en las relaciones bilaterales y multilaterales del sistema internacional. Por eso invitamos a Oscar Arnal, abogado y analista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central. El mundo está pendiente y veíamos algunas notas de lo que pasa en Estados Unidos con las elecciones por la importancia y las consecuencias, especialmente para Europa. Sí, efectivamente. Las declaraciones de los últimos días de Donald Trump han estremecido a Europa y a la OTAN, ¿no? Especialmente. O sea, señalando lo que es una violación al tratado de la OTAN, que ellos no defenderían a un país que estuviera en mora con la OTAN en materia presupuestaria. Eso es si gana Trump las elecciones. Sí, eso es si gana Trump las elecciones y lo que sería, digamos, prácticamente la disolución y la ruptura de ese tratado del Atlántico Norte, ¿no? Y esa es la realidad, digamos. Hay mucha crítica de los países miembros porque uno de los primeros artículos del tratado señala que si un país es agredido, todos los países se consideran agredidos y tienen que responder. El artículo 5, sí, el Tratado de la OTAN. Sí, es el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Entonces, digamos, es muy grave lo que ha dicho Donald Trump, que no es la primera vez que critica fuertemente que los Estados Unidos es el país que más aporta en materia presupuestaria. Estados Unidos aporta alrededor de, o un poco más del 70% del presupuesto, pero es que el presupuesto de la OTAN está en función, y lo decía la nota previa, del 2% del Producto Interno Bruto. O sea, cada país tiene que aportar 2% de lo que tiene, ¿no? y de lo que genera anualmente. Esto significa que Estados Unidos, que es la economía de lejos, digamos, más poderosa del mundo, tenga que aportar esa cantidad tremenda de dinero. Pero yo diría que todo esto es lamentable porque, digamos, este año el presupuesto de la OTAN creció un 16%. Entonces estamos viendo nuevamente que el mundo se está rearmando. Eso es terrible, ¿no? O sea, hay un decir de que cada vez, por ejemplo, que se rearma Alemania, hay una guerra mundial. Pues la Primera Guerra Mundial, Alemania la lideró, se rearmó. La Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo y ahora está pasando lo mismo con el mundo, porque Ahora, Putin también está en la misma línea de armar mucho más a la Rusia de hoy, como la Unión Soviética con sus armas inclusive nucleares. Quiere decir que esta tensión va a seguir en los próximos años. sí, claro que sí, pero digamos, Rusia es un país ahora económicamente muy debilitado desde todo punto de vista, ¿no? O sea, es una economía que se compara con la economía de España, ¿no? Que es una economía, digamos, con relación a gigantes como Estados Unidos o China, una economía relativamente pequeña, ¿no? Esa es la realidad y evidentemente está en un proceso de desgaste, porque ¿cuánto cuesta una guerra, no? Y en vez de destinarse todos esos millones de dólares en el mundo al tema del hambre, que hay hambre en todas partes, a la justicia social internacional, al bien común universal, a todo esto se destina eso a algo que es absolutamente horroroso, que es a los perros de la guerra, digamos, todo lo que implican las armas, las muertes, lo estamos viendo, digamos, en Ucrania, lo estamos viendo en el Medio Oriente. Ahora, Oscar, es importante también señalar el papel de los líderes. Así como Putin tiene un sistema electoral muy particular y un proceso electoral este año, también los Estados Unidos, que es mucho más complicado. La diferencia entre los dos procesos electorales y los sistemas de gobierno. Sí, sí, el sistema de gobierno de Estados Unidos es muy particular, ¿no? Porque ellos van primero a unas elecciones primarias, donde en cada estado se eligen unos delegados, o se eligen directamente en las primarias o en algo que ellos llaman los caucus. Digamos, ahí se eligen los delegados que van a una convención. Luego en la convención se elige el candidato presidencial. Digamos, lo positivo que tiene el sistema, digamos, político de los Estados Unidos
es que hay elecciones en todas partes. Y las elecciones primarias, digamos, son una ventaja tremenda porque desde los más sencillos concejales hasta los diputados regionales, hasta los senadores nacionales y diputados nacionales y el presidente de la República son electos en una elección. Hay un libro, digamos, sobre historia de los Estados Unidos extraordinario que dice que, bueno, que el sistema norteamericano, o en el sistema norteamericano, hasta el señor que barre las calles, digamos, es un señor que llega ahí se eligen los jueces, se eligen los sheriffs, o sea, es un señor que es producto de una elección. O sea, ellos copiaron el modelo inglés parlamentario, pero quitando el título de rey a un presidente y con un sistema de control de los poderes, ¿no? Exactamente, embajador. Eso es así de la A a la Z. O sea, todo eso viene del sistema inglés, digamos, evolucionando. Entonces luego eligen a esos candidatos presidenciales y se elige finalmente en una votación un tanto curiosa al presidente de la República en una especie de elección de segundo grado, porque se eligen a unos delegados que irían a un congreso final que elige definitivamente al presidente. Sin embargo, como en los países anglosajones la costumbre es ley, lo que se ha hecho en los últimos años es omitir, inclusive, claro, sí hay una reunión formal, pero ya el presidente, digamos, es el que gana la mayoría de los estados para esa reunión final. O sea que eso va quedando progresivamente de lado. Ahora, en los regímenes europeos, cuando se habla de parlamentarismo, ¿qué diferencia con el sistema de Estados Unidos? Sí, el sistema parlamentario es totalmente distinto, ¿no? O sea, que es el sistema típicamente, digamos, español. ¿Y en qué se basa ese sistema? En que se elige un parlamento y la confianza del parlamento produce la elección del presidente de la República. O sea, un presidente puede ganar las elecciones, un candidato, pero el parlamento puede dejarlo de lado como ocurrió en España. Sí, exactamente. Y como ha ocurrido, digamos, también en muchos otros países. Lo que importa es la mayoría parlamentaria que se tenga. O sea, ahora Pedro Sánchez en España, presidente de España, perdió claramente las elecciones, pero la izquierda en general, junto a los separatistas e independentistas, le dio en el Parlamento y en el Congreso la mayoría. Vamos a seguir conversando con Oscar Arnal, vamos a compromisos comerciales y regresamos para ver también el programa latinoamericano y las elecciones que han ocurrido y van a ocurrir. Ya estaremos con ustedes dentro de algunos segundos.